Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí. Ah, espérame. Es un integrante de BTS, Jungkook. Jungkook, creo. Discúlpenme las fanáticas de que no sé pronunciarlo, pero espero que les guste mi versión de este cantante de BTS. Vean el detalle en la pajita. El peinado. Si creen que el peinado va en otro tono, por favor, una disculpa. Es que yo lo veo en negro, pero estoy viendo unas fotos que lo cambia mucho de color. Entonces, con esta base de muñeco, tú puedes hacer todos los integrantes. Nada más van a ir cambiando los peinados. Y la ropita va. Vi que en este concierto todos tienen la misma tipo de ropita. Nada más cambia el tipo de cuello, pero ahí sí te lo dejo a tu criterio. Tú eres más fan que yo y espero que te guste. A continuación, el muñeco mide 26.5 centímetros de alto y a continuación voy a dar la lista de materiales. ¿Sale? Espero que te haya gustado. Ok. Esta ocasión, como vieron, ya hice a Jungkook, algo así se dice. No estoy muy, o sea, perdónenme que no sé cómo se pronuncia, pero es un integrante de BTS. Es la petición de una de las chicas, entonces lo voy a hacer. Con las peticiones ténganme paciencia, es que lo trato de hacer lo más rápido posible, pero pues ustedes saben que tejer pues se lleva su tiempo y entonces a veces me salen pedidos, entonces sí necesito echarle ganas al pedido para sacar dinero para el estambre. Entonces, por eso les agradezco su paciencia. Y es que sí he recibido muchos pedidos, peticiones de que haga que haga aquello, pero pues trato de apurarme, ¿sale? Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar estambre angorita y estambre cristal. Es color dorado, bueno, así me lo mostraron, que es color dorado y sí lleva brillo dorado, aunque es como mostaza o algo así el color. Pero para lo que lo quiero sí me funciona muy bien porque el trajecito de este muñeco, el saco en sí, va bordado y lleva una faja en este tono brillosa, entonces lo voy a utilizar. Voy a utilizar color negro para el cabello. Creo que esta vez lo voy a hacer en tiritas, el cabello. El color carne para lo que es la cara y las manitas. El traje también es en color negro. ¿Ok? El pantaloncito es negro y la camisa es blanca y lleva unos solanes en la parte de enfrente. Estoy viendo si utilizar listón, pero no lo sé. Estoy pensándolo porque lleva como lanes. Hagan de cuenta como lancitos. A ver, espérenme, voy por el listón para enseñárselos. Miren, este es el listón que les decía, pero voy a ver si no queda muy grueso, o sea, muy ancho. Pero si ustedes lo pueden conseguir más angostito, o sea, el listón más angostito, pues sería mejor. Pero voy a probar con a ver qué tal queda. Si no, lo voy a tener que tejer. Y el color blanco para la camisa. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar unos ojitos de 1 centímetro de ancho. Ay, este es negro, este es café. A ver, estos son azules. Entonces necesito
No, miren, sí son diferentes. Es que como luego los compro en otras tiendas, en diferentes tiendas, creo que es lo que... No, y sigo viendo los azules. Falta que la que esté mal sea yo, ¿verdad? Sí, son azules. Ok. Entonces, voy a utilizar 2 ojos de color negro, que ya lo encontré. De 1 centímetro de diámetro. Y creo que ya. Voy a tratar de bordar un poquito los ojos para que se vean un poquito rasgados, pero grandes, como dicen ellos. ¿Y qué más? Vamos a necesitar 3 palitos de banderilla. Si no quieres, usa barra de silicón duro. Yo la verdad, utilizo los palitos porque se me hacen más económicos, pero tú puedes utilizar este tipo de material. Lo necesitamos para sostener las piernas y la cabeza. Entonces, voy a comenzar tejiendo los brazos en color carne. ¿Y qué más? Voy a utilizar un gancho del 2.5 para tejer el estambre cristal. Y voy a necesitar la aguja caneva para coser los adornos que lleva el saco. ¿Ok? Creo que ya es todo. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, me quedó así coqueta la manita. Es que me dio risa la piernita. Ok. Espero que les guste mi video. Vamos a hacer una manita con el color carne. Es que alguien me dijo que no le gustaban mis videos improvisados. Ay, por Dios. 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta, a la 4, vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Y nos da un total, bueno, de 6 puntos, obvio, pero de la 2 a la vuelta 4. Ok, vean, en la 2 cierro así, con un punto deslizado, volteo el tejido, así. Y de la vuelta 3 y 4 voy a tejer punto por punto, son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Donde subo la cadena, ahí hago el primer punto bajo. ¿Ok? Vean, subo cadena y ahí mismo hago el primer punto. Bueno, yo voy en la vuelta 4. Ok. Parece que tejo rápido, pero puedes darle pausa al video cuando doy la primera, no es orden, es el primer, instrucción. Y ya después le das play y haces la siguiente instrucción. Y así. Hay personas que van oyendo el video y van anotando en un cuaderno el patrón y luego ya lo hacen. Depende ahora sí que a tu gusto. Miren, ya rellené. Y antes de cerrar la vuelta, vamos a hacer esto. Voy a cortar. Cambio a color blanco. Vamos a doblar la punta del color blanco. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado, pero jalo el color blanco. Ahora,
jalé el color carne para apretar el cambio de color y hago un amarre. Y así cambiamos el color de estambre. Ok. Vamos a tejer de la vuelta 5 a la 15, punto por punto. Son 6 puntos bajos. En cada vuelta lo cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Corto aquí y para rematar solamente jalo el estambre y listo. Entonces, voy a rellenar el bracito. No lo rellenen tanto para que no quede como en forma de cruz, porque si lo rellenamos tanto, no queda pegado al cuerpo. Entonces hay que tratar de rellenarlo así poquito para que se vean que esta parte quede planita y podamos pegarlo al cuerpo, no que quede con los brazos abiertos, así como extendidos. Y vean, me ayudo de las tijeras. Y a esto me refiero. Para acomodar el relleno nada más le hago así y lo acomodo. Estoy pensando si hacer un en vivo y enseñarles a las que no saben las puntadas, enseñarles algo ligerito para que empiecen a tejer y entiendan los patrones y cosas así. Estaba pensando. Depende de la encuesta. Nada más va a ser de un día la encuesta. Y ya. Ahí está. Ok, ya están los dos bracitos, los hacemos a un lado y ahora vamos a hacer la piernita. Miren, el soporte de la piernita es este. Si no lo quieren con soporte, no se puede parar, pero si lo quieren así, no hay problema. Ahora sí que es al gusto. Y vamos a empezar con el color negro. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. La segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto y nos va a dar 6 aumentos. ¿Ok? ¿Saben qué? Voy a empezar a dejar claves en los videos. Y en esta ocasión voy a decir que la letra es L. Y la que me diga en qué parte voy a dar la frase, o sea, una frase y que, o sea, mejor ahorita no les explico, pero ahorita en este video voy a decir la letra L, ¿ok? Entonces, para que lo vayas anotando, porque cuando llegue a 25,000 suscriptores voy a obsequiar, aunque sea algo de estambre, aunque sea 1 kilito de estambre, que es lo que me alcanza. Y voy a ver, ¿sale? Entonces, en este video voy a decir la letra L, ¿sale? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, así. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, tejo 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 hago una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2 disminuciones, va 1, 2 y 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y cierro la vuelta. Vean. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, 2 disminuciones, 1, 2, 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. Antes de cerrar la vuelta vamos a cambiar de color. Corto el negro y tomo el color carne. Ya saben, doblo la punta y cierro con el color carne. Así. Jalo el negro y hago un amarre. Así. Relleno y regreso. Ok. En la vuelta 8 y 9 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 9 puntos bajos. Digo 10 puntos bajos porque nos dio 10 en total. Lo tejo y regreso. 8 y 9 punto por punto. Ay, perdónenme, se me olvidó. En la vuelta 5 nos dan 14 puntos bajos. En la vuelta 6 nos dan 12 puntos bajos. Y en la vuelta 7 nos da 10 puntos bajos. ¿Ok? Y tejo de la 8 a la 9, 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 voy a cambiar el color a color negro. Ya les enseñé a cambiar el color. Entonces, ahora, de la 10 a la 21 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, lo relleno. Si es la primer piernita, puedes rematar. Si es la segunda, no remates. ¿Ok? Entonces, lo tejen, lo rellenan y vamos a introducirle el palito. Miren, yo lo recorto. No, lo recorté. ¿Ok? Lo dejo hasta aquí. Y le giro con las tijeras, abriendo y cerrando. ¡Ay! Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo introduzco y regreso. Yo le pongo un poquito de silicón alrededor para que no se salga el palito. Pero si es silicón líquido, no se sale. ¿Ok?
Entonces, en este caso, como el silicón líquido, ándale, pues, silicón grueso, está muy grueso, tienen que irlo introduciendo mientras van tejiendo y van rellenando. Entonces rellenan alrededor del tubito, ¿ok? Yo no lo hago porque la verdad me sale un poquito caro ponerle el silicón en barra. Entonces espero que me entiendan. Yo le pongo palito, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Hasta limpiapipas creo que dicen que funciona. Yo la verdad no lo he hecho, pero es más, pueden ponerle popotes de estos de papel. Los venden aquí en México, los venden en Prichos y venden de estos de cartón en 20 pesos el paquete, $1. Entonces, pero es al gusto, porque al lavarlos, pues el popote también. Ok, ya que tenemos las dos piernitas, voy a hacer esto. Voy a tejer una cadena, tejo un punto bajo y tejo 2 cadenas. Luego me voy, alineo las piernitas, clavo y voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, espérame, 8, 9 y 10. Y luego tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas. 1, 2. Y tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Ahí está. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes. Yo sé que no se ve en el video porque pues es color negro, pero bueno, de por sí no lo veo acá. Entonces, vamos a hacer 10 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejí sobre las cadenas. Luego tejo 9 puntos bajos de la primera pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Vean. Es que esos cantantes son delgaditos. Se ve chistoso. Ok. Entonces,
En la vuelta 24 a la 26 vamos a tejer punto por punto. Dejen marco porque como es negro no veo. Entonces voy a marcar la vuelta. Espérenme que no logro ni siquiera ver el punto. Ok. Ok. Entonces tejemos de la 24 a la vuelta 26 punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 27 vamos a cambiar a color blanco. De la vuelta 27 a la 29 vamos a tejer punto por punto, pero en color blanco. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 30. En la vuelta 30 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Nos da un total de 18 puntos. Ok, en la vuelta 31 a la 34 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. ¿Ok? Perdóname, me quedé pensando en algo. De la vuelta 31 a la 34. ¿No les pasa que luego están tejiendo y se van hasta el infinito y más allá? Entonces, ahorita me pasó eso. Ok, ¿sale? Entonces, vamos a cerrar con un punto deslizado. Lo tejo, relleno y regreso. Ok, miren, en la vuelta 30 y... A ver, 35. Vamos a pegar los brazos. Entonces, voy a tejer una cadena y tejo 7 puntos bajos. 4, 5, 6 y 7. Parto a la mitad y lo atravieso. Y lo uno por 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el otro bracito, lo parto a la mitad, lo atravieso y hago 1 y lo vuelvo a atravesar y son 2. Cierro con un punto deslizado y ya quedó. Ok, dejen quito. ¡Ah! Me tronó mi hombro. Lo quito y ya quedó. En la vuelta 36 voy a hacer un punto bajo en cada punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución.
6 veces, un punto bajo, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. Nos va a dar un total de 12 puntos bajos, ¿ok? Traten de rellenar antes de cerrar la vuelta para que no les cueste trabajo, ¿ok? Vean, rellenen porque si no les va a costar trabajo. Así. Es que este relleno salió como muy bofito y necesito meterle más, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer 6 disminuciones. Una cadena, 6 disminuciones, relleno y cambio a color carne, ¿ok? Ahí está, van 2, 3, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena y tejo, ay, espérenme, un aumento en cada punto. Son 12, no, espérenme, son 6 aumentos, ya vi. Son 6 aumentos, uno en cada punto y nos da un total de 12 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 41 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 42 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 43 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. En la anterior les dije 24, ¿no? Y son 30. Ay, no, si estoy. Una disculpa. Entonces, dejen reviso bien el video y les explico que son 30 puntos bajos. ¿Sale? No, sí lo dije bien. Pensé que lo había dicho mal. Ok, de la vuelta 44 a la 52 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Yo la marco para no perderme. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 44 a la 52. Punto por punto. Ok, miren. Corté un pedacito del listón que les comenté. Y vean, sí queda. Entonces voy a pegarla con el silicón. Así. Y vean. Me parece camisa setentera. Entonces, ok.
de la parte de aquí que terminé en la vuelta 52, ya terminé. Introduje el palito que le pongo para el soporte y lo rellené. Lo relleno al lado, pero le pongo silicón en la parte de arriba para que pegue bien. ¿Sale? Y no se salga por abajo el palito. Se ve chistoso. Ok, mientras tejemos se va a ir secando. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 53, ahí está, voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4 y la disminución, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 54, ahí está, vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 2, 3 y la disminución. ¿Sale? Ok. En la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 56 voy a hacer una cadena. Hago un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Rematamos, dejo estambre para cerrar el centro y regreso. ¿Ok? Está quedando chistoso. Ahí está. A ver si hago los demás personajes, pero yo digo que todos son iguales, pero, o sea, sí se ven un poco diferentes, pero en tejido, pues todos van a ser iguales, ¿verdad? Nada más va a cambiar la ropita. Que el saco, veo que en esta presentación todos traen diferente saco, que es negro con dorado, pero unos traen en cuello mao, otros son, el saco es normal, otros creo que está como redondeado. Voy a ver. Es que yo la verdad sí he oído el grupo, pero te soy sincera, yo no reconozco quién es quién. Entonces, y mi sobrina es fanática de este grupo. Bueno, a mí me gusta también el K-pop. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Blackpink y todos esos me gustan mucho. ¿Ok? Y vean. Hilvano así la orillita. Así. Y jalo. Jalo. Remato. Y clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Sale? Y ya quedó. Así. Es que veo que en Corea usan los pantalones como brincacharcos, o sea,
cortitos. Entonces por eso le puse, para que se distinguiera, ¿no? El pantalón entre el zapato. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? El saco. ¿Sale? Es que me acordé de algo. Tenía un tío, bueno, es que mis tíos son jóvenes, entonces, pues yo era una niña cuando se casaron. Y entonces todos usaban este tipo de camisas, bien setentera. Bueno, aquí en México se usaba así. Y me acordé de todos, que es muy modernos y, pues se veían las solapotas y, ay, no, 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 esa, a mí me disculparon, pero esa época estaba bien fea la moda, no me gustaba. Bueno, de hecho, también en los 90, ¿no? Se usaban los acampanados, los pantalones así aguados, ay, no sé. Pero, pues a ver, vamos a hacer el saco en color negro. Ah, miren, voy a hacer la bandita, la faja que lleva aquí en la cadera. Vamos a hacer con el gancho del 2.5. Voy a hacer, espérenme, que hice mi cálculo. Que aunque luego uno escriba los patrones, pues hay cambios, porque sí, no es tan fácil. Vamos a hacer 25 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Tejo 45 cadenas. Porque le hice con 25 y no, pues no, nada que ver. Creo que conté mal. Ok. Entonces son 45 cadenas más una. Y voy a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo, son 45 puntos bajos. Así. Es que saben que como cambio el gancho, ocupo más, hace más pequeña la puntada. Entonces, por eso no lo tomé en cuenta. Pero entonces, la tejo y regreso. ¿Sale? Son 45 puntos bajos en esta vuelta. Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. Otra vez tejo 45 puntos bajos. ¿Ok? Estoy pensando si hacer 3 vueltas para que se vea bonita la fajita, pero dejen veo. No, sí, hacemos otra vuelta. Entonces, en la vuelta 2 y 3, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Cuando termino la vuelta, ay, es que se viene la tormenta. Cuando tejo, termino de tejer la vuelta, giro el tejido y subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 2 y 3, punto por punto. ¿Ok? Y rematamos, pero dejando estambre para poderla unir. ¡Uy! Se vio el relámpago. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a poner el muñequito así. Y en la parte de atrás vamos a unir. Ok, espérenme. Ahí sí me salió un poquito larga. Así. Yo creo que con 40 puntos bajos sí les salió a ustedes. Lo voy a poner que sean 40 y no 45. Porque sí salió un poquito larga. Y entonces estoy uniendo así. Y aquí al final vamos a rematar. Voy a hacer un amarre con este que quedó aquí.
Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a pegar con silicón la fajita. Así, para que quede así. ¿Ok? La pego y regreso. ¿Cómo la voy a pegar? Levanto y voy poniendo tantito silicón. ¿Sale? Ok, miren, así quedó. Ok. Y entonces, los ojitos todavía no los pego hasta que empecemos el cabellito. ¿Ok? Entonces, vamos bien. Voy a hacer su saquito. Y el chiste es bordar el saquito. Pero vamos a comenzar con el estambre negro. Dejen, acomodo más o menos. Ahí está. Para el saco. Vamos a tejer 16 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 más una. Voy a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3, giro el tejido y subo con un punto, con una cadena. Y vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4. 4 cadenas, 2, 3, 4. Hago 1, 2, 3 y en la cuarta clavo y tejo 6 puntos bajos, incluido el que hice. 3, 4, 5, 6. Y luego 4 puntos bajos. Y otra vez 1, 2, 3, 4. Y tejo 4 puntos bajos, incluido el que tejí. 2, 3 y 4. Ok. Hoy creo que estoy viendo raras mis uñas. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4. Luego, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego 4 puntos bajos, uno en cada cadena. Va 1, 2, 3 y 4. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vean. En la vuelta 5, me dan 20 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Hasta donde lleguen. No es necesario que cuenten. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Muy bien. En la vuelta 6 a la 14, no. 3, 6. Del 6 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. De las 6 a la 10, punto por punto, lo tejemos y regresamos. ¿Sale?
Ok, en la vuelta 10 ya vamos a terminar el saquito. 10, 12, no fue en la 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sí. Y entonces, vamos a hacer esto. Sin rematar, voy a tratar de tomar la parte de atrás de estos puntitos que salen aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. ¿Ok? Y vean, se dobla para acá. No sé si se logre ver, pero se está haciendo hacia allá. Giramos el tejido. Dejen, veo la foto. Y vamos a hacer pues espérame. Aquí en la 12 voy a hacer un aumento. Y luego tejo en las flotantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sé que cuesta mucho ver. 12, 13, 13, 14, 15 y 16. ¿Sale? Ahí está. Y aquí, en la esquinita, hago un aumento. Y vamos otra vez a tomar la parte de atrás de los puntos. Como un pellizquito. Y hago los 12 puntos bajos. 2, 11 más bien, porque ya el aumento es el 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Y voy a hacer otra vuelta más. Giro el tejido, subo, pero aquí sí tomo completo el punto. ¿Ok? Dejo esta es la segunda vuelta y regreso. Punto por punto. Pero en donde está el aumento hay que hacer un aumento. ¿Ok? Entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 y ya el aumento aquí. Si quieren podemos marcar el aumento y vean, y sigo y tejo aquí arriba y así le hago. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Acuérdense donde puse el aumento, ahí va otro aumento.
así. Ok, ya que terminé, voy a rematar. Corto y tejo como si fuera a tejer una cadena y suelto, ¿ok? Y vean, ok, ya queda la solapa y el cuello del saco. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. Voy a tejer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo. Y me sale una orejita. Entonces, voy a hacer aquí. Clavo en esta parte. Ay, espérame. Clavo en esta parte. Es más, se siente ahí el puntito suelto. Que podemos clavar la cadenita. O el espacio, más bien. Entonces, hago esto. Una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos y cierro la vuelta, ¿ok? Y vean, y de la vuelta 2 a la vuelta 10 tentativamente voy a tejer punto por punto. Son 11 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, terminé la vuelta 10, pero siento que le faltan 2 vueltas más. Entonces, vamos a tejer 2 vueltas más y rematamos, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer la otra manguita y regresamos, ¿ok? Y vamos a bordar cositas. Vean, para las que no me siguen, vamos a clavar primero la aguja entre el estambre y luego ensarto para esconder estas tiritas. Así esconden también la del brazo. ¿Ok? Cortamos el excedente y ya quedó. Y entonces, según yo, lleva también cosido aquí unos adornitos en dorado en la orillita del todo la solapa. Vean. Ok. Y aquí lleva como unos adornitos, ¿ok? Todo eso lo voy a coser y regreso. Miren, nada más le hice unas líneas aquí alrededor del cuellito y unas grequitas aquí, así van. O sea, ya quedó. Entonces, espérenme. Ay, no, 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 no. Entonces, ya quedó. Entonces, vamos a hacer que el cabello. El cabello, fíjense que lo estoy piense porque la chica me lo pidió con como con tejido como raro. ¿Cómo les explico? O sea, con tiritas tejidas. Así como cayendo.
Entonces, pero yo en la foto donde lo estoy sacando de este personaje, a ver si no me dice nada del copyright. Miren, lo estoy sacando con el cabellito así. Entonces trae aretes o algo así, ¿verdad? No, sí, creo que sí trae aretes. Entonces, vean las grecas. Más o menos quedó igual, ¿eh? No está tan... Pero vean los adornos de aquí. Ay, no, no, no. De veras que... Miren, aquí se ve más los adornos. Ok, miren, vamos a hacer esto. Creo que este tipo de muñequito sí lleva las greñitas sueltas, porque como que los coreanos las tienen muy lacias, tienen muy lacio el cabello, y entonces el cabellito va hasta acá, hasta aquí, como que va cayendo. Entonces, voy a hacer esto. Sí, voy a tener que cortarlo y coserlo. No hay de otra. Es que este tipo de muñecos sí va así. Porque vean, entonces voy a hacer el corte del cabellito y vean, lo estoy cortando a los hombros. Y estoy pensando hacerle orejitas. Porque sí, o sea, los aretitos no pueden faltar. Entonces vamos a hacer la oreja. Con la oreja vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y dejo estambre para coserlo a la cara. Jalo y ya. ¿Ok? Entonces, ahí viene lo bueno. Vamos a unirlo. ¿Ok? Ay, ¿cuál ensarte? Ensarté la madeja, no la oreja. Ay, Dios. A ver. Miren, yo le calculo más o menos como por aquí y a la mitad de la cara, del brazo. Y entonces vamos a coserlo. Ahorita les digo en qué vuelta. Así. Así. Ok. Y voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Sí. Y entonces quedó en la vuelta 2, 4, 6, 7. Entre la 7 y la 8. Y tengo unas arracaditas. O no sé si... Miren, le voy a poner estos. Ay. Ay, aquí los tengo cerca. Estos. Porque los tiene como arracaditas. Pero... Y entonces voy a hacer esto. Jalo una y con silicón ay, así. ¿Cómo ven? Entonces pego la otra orejita y regreso. Ok, miren, ya quedó con sus aretes. Y entonces vamos a cortar tiritas. ¿De qué serán? Como de 20 centímetros de largo. Las cortamos y regresamos. Corten un poquito
pues, o sea, corten bastantitas para que hagamos el flequito y todo eso. ¿Ok? Las voy a coser porque realmente el muñequito me está quedando hermoso. Entonces, sí amerita como que tener un cabellito así más, pues más como son las personas coreanas, ¿no? El lacio así. Porque ellos tienen el cabello muy, muy lacio. Ay, me falta la nariz. Bueno, miren. Aquí van los ojos. ¿Ok? Voy a pegarlos. Ahorita les digo en qué hilera. Ok. Va en la 2, 4, 6, 8, 9. Entre la 9 y la 10, ahí ponemos los ojitos. ¿Ok? No sé si hacerle la naricita o coser la naricita. Estoy pensando. Yo creo que la cosemos porque como que tiene la naricita muy finita. Ahorita vemos. ¿Ok? Dejo que se seque. Cortamos las tiritas y regreso. Ok, vamos a ver si la naricita la hacemos con esto. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Corto. Y remato. Entonces, hago un amarre con las 2 puntas. Así. Y empujo hacia abajo. Y me queda el excedente adentro. Entonces, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Entonces, vamos a darle la forma. Voy a poner silicón líquido. Aquí. Chompitas. Ay, es que se está chupi chupe las patitas. Y la tengo que estar regañando porque si no, se lastima. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahora sí, voy a cortar el cabello. Al final voy a poner sus cejitas, ¿ok? Pero, ay, sí me gustó cómo quedó. Entonces, y me quedó flaquito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cabellito y vamos a cortar el cabellito y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Van a agarrar un pedazo de estambre y lo van a ensartar y vamos a voltear así al muñequito. Según yo veo que está de raya en medio. Entonces, a la vuelta 2, 4, 6, aquí. Voy a ensartar la aguja de aquí, de atrás, para adelante. No importa que el nudo se vea, no se va a dividir al final. Vamos a tomar 3 tiritas y voy a hacer esto. Las parto a la mitad, paso por la mitad y de aquí donde termina me voy para atrás, pero me brinco una hilera. Jalo.
así. Y entonces agarro otras 3 tiritas. Y lo parto a la mitad. Así. Oye, espérame. Y entonces, de donde terminé la anterior, me brinco a la que sigue, a la hilera que sigue. Y entonces, voy a jalar y así. Vuelvo a poner las tiritas. Es que ya me lo imagino cómo me va a quedar. Por eso me da risa. Entonces, esto es lo base, la base para que hagan todos los muñequitos. O sea, nada más que le cambian el peinadito porque ustedes los conocen mejor. Yo porque no los conozco, pero es la base. O sea, es lo mismo. Nada más vas cambiando detalles de cuestiones de que si uno tiene cuello diferente, no tiene solapa el saco o la ropita, la vas cambiando, ¿sí? Pero es lo base. Este es el muñeco base y tú ya haces las modificaciones para el muñequito que sigue. A no ser que quieras que me den las fotos y yo ya hago los demás, porque no, yo no, la verdad no los distingo. Todos se me hacen iguales, pero no sé. No me maten, porfa, no me maten. Yo sé que todos son diferentes, pero como yo no los, es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que van cambiando de look. Eso, ¿cómo me confunden? Hagan de cuenta que por ejemplo, sí lo he visto hasta en, ¿qué doramas? Bueno, en novelas de Corea. Yo me acuerdo haberlo visto. Y entonces, pero puede ser que no, o sea, y luego lo veo con cabello más castaño o con cabello oscuro o azul, porque luego se pintan en color azul, ¿verdad? El cabellito. Entonces, eso es lo que me confunde. No me sé los nombres. Pues si no me sé los nombres de las doramas, o sea, menos me voy a aprender el de los actores, ¿no? Pero sí, por la carita sí los reconozco a veces. No todos son, ¿verdad? No todos son actores de dramas. Entonces no los distingo. Pero si ustedes quieren que haga los tutoriales de los demás, porfa, mándenme en mensaje de mi Facebook, de la casita de Puchis. Mándenme las fotos y con gusto los hago, pero sí ayúdenme, porque sí yo soy un poco torpe para esto de saber quién es quién de ellos y con los nombres, porque ahorita de veras que me costó mucho conseguir las fotos de este trajecito, porque hay otro chico que se parece un poquito más a él, pero creo que tiene el saquito diferente. Entonces, para que ustedes me digan, porque creo que salieron todos con un parecido de traje en este concierto. Entonces, sigan volteando. Bueno, miren, yo volteo. Ay, espérenme. Aquí la regué. Me faltó brincarme esto. Necesito brincar una línea. Entonces, ok. Los paso al medio. Voy al donde terminé. Y me paso abajo. Necesito terminar hasta esta vuelta, que es la 2, 4, 6. 6 pasando el centro. Y vamos a ver cómo hago lo demás, ¿sale? Porque es como honguito, tiene corte honguito. Entonces vamos a hacerle el corte de cabello para que quede igualito. Bueno, tratando que quede igual, porque ¿sale? Entonces, así. Lo sigo rellenando y regreso. Ok, ya que llegué a la línea que les dije, vamos a coser hacia los lados. Ok. Así.
Y entonces aquí me voy hacia un lado, ya no es hacia atrás. Me voy hacia un lado y voy a llenar hasta cerca de las orejas, a esta altura. Entonces parto a la mitad, clavo arriba y me voy hacia un lado. ¿Ok? Así. Lo lleno, remato y me voy hacia el otro lado y también lo relleno así. ¿Ok? 3 tiritas. Parto a la mitad. Y traten de seguir la misma número de vuelta que quedamos. ¿Ok? O sea, vamos todos sobre esta misma línea. No, que no quede chueca el cabellito. ¿Ok? Entonces, lo tejo, digo, lo coso y regreso. La mitad lo paso, clavo arriba y clavo a un lado. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y de aquí atrás quedó así. Vamos a cortar primero la parte de atrás. Esta, así. Lo veo que está cortito, entonces voy a cortarlo al ras de la nuca. Así. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a levantar y voy a ponerle un poquito de silicón líquido. Así. Así. ¿Ok? Y entonces, con mucho cuidado voy a bajarlo. Así. ¿Ok? Así. Luego, de adelante, o bueno, de la parte de aquí adelante, creo que lo voy a cortar un poquito, pero un poquito. O sea, hagan de cuenta que... Ay, espero no regarla. Espérenme. Dejen veo. Esto es aquí, esto es acá. Y voy a cortarlo al ras de la oreja. Así. Ay, Dios. Ok. Así. Creo que sí quedó. Creo que sí quedó. Ok. Y de este lado igual. Así. Lo acomodo. Y lo hago así. Sesgadito. Pero espérame. Dejen. Veo a qué altura. Así. A ver. Ok. Entonces, así quedó. Sí, sí quedó. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Levanto. Este queda aquí. Y voy a poner un poquito de silicón. Miren. Pero en forma de triángulo. ¿Ok? Así. Así. Ahorita lo emparejo. Así. Así. Entonces, el otro lado lo hago igual. Hago un triángulo. Así.
Y sí quedó. Sí, sí me quedó. Sí. Ok. Creo que se ve mejor así el cabellito. Ok, ahora vamos a cortar un poco de estambre negro para hacer las cejas y algo que voy a hacer aquí. Miren, en los ojos voy a hacer esto. Así. Y hago la ceja. Y lo mando a otro lado. Ok, entonces vamos a hacer la otra ceja y así. Ok, entonces lo hago y regreso. Ok, ya quedó. Ah, me encantó, de veras que me encantó. Mide 27 centímetros de alto. No, 26.5. Espero que te haya gustado, que compartas. Ve los ojitos. El peinado. La verdad, sí me gustó. Espero que te guste, que compartas. Ve el cabellito de atrás. Este, no, las grecas. O sea, traté de ponerle lo más detallado que pude. Entonces espero que te guste, que compartas, te suscribas si quieres. Si no, pues eres bienvenida de todas maneras. Bienvenido también. Y espero que te gusten mis demás tutoriales. Nos vemos. Bye.